En la lección anterior, el domingo pasado, nosotros vimos el tema dentro de la serie, ¿verdad?, que hemos titulado Eventos del Fin, el tema de la segunda venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Y decíamos, simplemente lo voy a mencionar, cómo es nuestra convicción de que ambas cosas ocurrirán en un mismo evento. Contrario a lo que se enseña en muchas iglesias, de que primero viene un rapto, luego un periodo de 7 años de gran tribulación o de 3 años y medio, según otros, y luego la segunda venida. Decíamos que no estábamos de acuerdo con esa postura que se desarrolló en el siglo XIX y que fue asumida por el movimiento fundamentalista evangélico en el siglo XX. Es importante, hermanos, que escuche esa clase pasada si no estuvo. Animo a todos, miembros de IBCG o persona que quiera ser miembro, que escuche para que entienda las razones por las cuales no estamos de acuerdo. Decíamos que no estábamos de acuerdo con esa explicación. Y, hermano, yo quiero recalcar algo que yo lo voy a ir diciendo porque yo sé que es necesario. Aquí estamos hablando de posturas que son importantes porque dependiendo de la postura que tengamos, vamos a tener un entendimiento muy distinto de muchos pasajes de la Biblia, pero aquí no estamos diciendo, hermanos, que si usted viene de un contexto donde se creía que la venida de Cristo estaba separado del arrebatamiento de la segunda venida por 7 años, eso quiere decir que eso es una herejía, hermano, para nada, para nada. Yo, de hecho, en la clase pasada usé en un momento dado el término porque yo pensaba que era erróneo, pero la palabra error, hermanos, a veces puede sonar como muy fuerte en el sentido de uno decir como que es algo serio, algo grave, nada por el estilo, mis hermanos. Aquí estamos hablando de puntos de vista que hay en el pueblo de Dios y que no estamos de acuerdo con lo que dice. Bueno, como no se ponen de acuerdo, yo ni me meto en eso. Eso sería una postura irresponsable, hermano, porque Dios nos dejó su palabra y es nuestro deber como creyentes tratar de indagar cuál es el significado de esa palabra, y más en estos temas donde muchos pasajes de la Biblia se habla de la profecía. Pero al mismo tiempo, hermano, eso no quiere decir que nosotros condenemos a los que piensan distinto, ni partamos del hecho de que no son sinceros. Como decía, son hermanos en Cristo. Hay iglesias, buenas iglesias que tienen esta postura que nosotros decimos con la que no estamos de acuerdo, iglesias con las que tenemos comunión, pastores con las que tenemos comunión, pastores que no tendríamos ningún problema de invitarlo a predicar en nuestra iglesia. O sea, que aprendamos en ese sentido, tener como ese balance, pero al mismo tiempo, hermanos, es nuestro deber como pastores instruir a la iglesia en lo que entendemos que la Biblia enseña, y no solamente a la iglesia, sino aún si usted tiene una postura contraria y viene con una postura diferente, que usted escuche la explicación que estamos dando y a la luz de la palabra de Dios y su conciencia, vea si lo que estamos enseñando es así. Porque si lo que estamos enseñando es así, o sea, si usted ve que se lo estamos demostrando, hermano, no importa que usted tenga 30 años, 35 años, 40 años creyendo una cosa, hermanos, eso no se sienta mal de decir, wow, no veía esto de esta manera, pero ahora lo veo de esta otra manera. Al final, hermano, nuestra autoridad es la palabra de Dios y lo que el Señor nos muestra. O sea que para mí lo importante es eso, hermano, que usted trate de ver por la escritura lo que estamos haciendo. Nosotros veíamos que una de las razones por las que muchos creyentes justifican esta división del arrebatamiento y la segunda venida es porque entienden que es lo más consistente con la distinción que hace la Biblia de Israel y la iglesia. Y ellos dicen, esos creyentes dicen que ahora es el tiempo de la iglesia, pero luego de que sea raptada, Dios va a volver a trabajar con Israel para cumplir todas las profecías pendientes con esa nación. Nosotros creemos, hermanos, que no es necesario separar el rapto de la segunda venida para justificar el hecho de que Dios cumpla sus propósitos para con Israel. Pero es oportuno considerar entonces ahora, de manera general, en qué sentido nosotros creemos que Dios va a cumplir sus propósitos para con Israel. ¿En qué sentido Dios va a cumplir sus propósitos para con Israel? Hermano, es un tema que tiene muchos detalles, se puede hablar mucho, y yo me voy a limitar, hermanos, a verlo de manera lo más resumida posible. El tema que he elegido es la identidad del pueblo de Dios. Y yo quiero que veamos este tema bajo 2 encabezados. En primer lugar, vamos a ver las 2 principales posturas acerca de la identidad del pueblo de Dios. Y en segundo lugar, una defensa de la postura reformada con relación a la identidad del pueblo de Dios. Veamos en primer lugar, hermanos, cuáles son las 2 principales posturas acerca de la identidad del pueblo de Dios. Las 2 principales posturas son, en primer lugar, la postura dispensacionalista. Y, hermanos, a lo mejor si usted no ha oído nunca ese término,
no se sienta mal si no capta todo lo que vamos a decir esa postura. Para algunos creyentes que vienen de ese trasfondo va a ser más fácil, pero lo bueno de estas clases, hermanos, que se están siendo grabadas, pues usted tiene que volver a repasar. Esta postura enseña, entre otras cosas, porque esto es más amplio de lo que vamos a decir, pero enseña con respecto al tema de Israel, que el Israel étnico es el pueblo de Dios, pero que a este pueblo se le añade la iglesia en el nuevo pacto. De modo que actualmente Dios tiene dos pueblos, el pueblo que es Israel y es la iglesia. Y hermanos, este es los principales exponentes del dispensacionalismo. Esta es probablemente la prueba teológica más básica para saber si una persona es o no es dispensacionalista, y sin duda la más práctica y conclusiva. La esencia del dispensacionalismo es la distinción entre Israel y la iglesia. Hermanos, este sistema teológico del dispensacionalismo, eso no está ahí en la pantalla, pero fue desarrollado en el siglo XIX, aunque se puede argumentar que habían elementos del mismo que permitieron su desarrollo hasta esa época, algunos elementos antes de esa época, y el padre de este sistema fue John Nelson Darby, quien, además de adoptar esta distinción entre Israel y la iglesia, fue él también el que organizó la separación del arrebatamiento y la segunda venida, o sea que las dos cosas están entremezcladas. Ya vimos la vez pasada lo que pensábamos con respecto al tema del arrebatamiento y la segunda venida, y ahora yo quiero que veamos el tema de Israel y la iglesia, pero son dos cosas que están conectadas. De modo que la postura del dispensacionalismo enseña que Dios tiene dos pueblos, y el pueblo de Israel, el Israel étnico y la iglesia. Algunos lo explican diciendo que Dios tiene propósitos celestiales con la iglesia, terrenales con Israel. No vamos a entrar en esos detalles. Pero tenemos la postura reformada en segundo lugar. Hemos dicho que vamos a ver las dos principales posturas de la identidad del pueblo de Dios. Primero, la dispensacionalista. Segundo, la postura reformada. En sentido general, de acuerdo a esta postura, a lo largo de la historia de la redención, Dios siempre ha tenido un solo pueblo de Dios. Un solo pueblo de Dios. Hermanos, bueno que presten atención y si es posible anoten, pero traten de captar, hermanos, lo que estamos diciendo. Dicho pueblo es identificado con la nación étnica de Israel en el antiguo pacto y luego es identificado con la iglesia en el nuevo pacto. O sea que es un solo pueblo que era Israel en el antiguo pacto, la nación de Israel, y ahora es la iglesia. Y nosotros, hermanos, creemos, me adelanto a decir que esta es la postura correcta. Pastor Sugel Michelén escribe lo siguiente: nunca antes, oigan esto, en la historia de Cristo, de la iglesia de Cristo, se dudó de que las profecías del Antiguo Testamento concernientes a Israel se estuviesen cumpliendo hoy en la iglesia, el Israel del Nuevo Pacto. Por eso es Lewis Schaeffer, uno de los más renombrados teólogos dispensacionalistas, dice lo siguiente: la teología, Sugel cita a Schaeffer, que era dispensacionalista, y dice: la teología protestante ha enseñado generalmente que todas las promesas del reino y aún el gran pacto davídico mismo se ha cumplido en y a través de la iglesia. O sea que Schaeffer reconoce que la teología protestante ha enseñado eso, de que esas promesas del Antiguo Testamento se cumplen en la iglesia, pero para luego decir que no está de acuerdo con esa postura que se ha enseñado en la historia de la iglesia protestante. O sea que tenemos dos posturas, mis hermanos, no nos perdamos, principales: la dispensacionalista y la reformada. Ahora yo quiero que veamos en segundo lugar una defensa de la postura reformada acerca de la identidad del pueblo de Dios. Y como dice ahí en pantalla, hermanos, si tomamos como base el Nuevo Testamento para interpretar los pasajes del Antiguo Testamento que nos habla de Israel en el sentido profético, es decir, cuando se habla de profecías, llegamos a la conclusión de que, aunque dichas promesas tuvieran en algunos casos un cumplimiento parcial en el Israel étnico, esto serviría como un anticipo del cumplimiento pleno y total en Cristo. Hermano, ¿ustedes recuerdan que habíamos hablado de eso cuando vimos de Cristo en el Antiguo Testamento? Decíamos que era Israel. Era un tipo de ¿qué? De Cristo. Por eso es que el famoso texto de Osea, cuando dice: de Egipto llamé a mi hijo, que Osea lo habla refiriéndose a Israel,
Pero en el Nuevo Testamento dice, no, esto es de Cristo, porque Cristo es el verdadero Israel. Ahora bien, como dice al final de lo que ustedes ven en pantalla, y como los creyentes del nuevo pacto hemos sido unidos a Cristo, entonces también nosotros somos recipientes de muchas de esas promesas. ¿Por qué? Porque somos también el verdadero Israel por estar unidos a Cristo, que es el Israel de Dios. ¿Se entiende, hermanos? O sea, la promesa de Israel se cumple el clima se halla en Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros estamos unidos a Cristo, y si estamos unidos a Cristo y Cristo es el verdadero Israel, nosotros también somos el Israel de Dios. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 16, que el pastor Eduardo predicó hace poco. Ahora bien, el siguiente slide. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y su descendencia. Hermanos, en el contexto histórico había un cumplimiento parcial en Israel. Sin embargo, ¿qué dice Pablo? No dice las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. O sea que el clímax de esa promesa del Dios Abraham era Cristo, no era Israel, era Cristo. Pero después dice en el versículo 28, Pablo, no hay judío ni griego, no hay, repito, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son unos en Cristo Jesús. Hemos hecho uno en la iglesia. Y si ustedes son de Cristo, ¿qué pasa, hermano? Que somos descendencia de Abraham, según heredero según la promesa. O sea, si Cristo es el descendiente de Abraham y nosotros hemos sido unidos a Cristo, ¿qué somos nosotros entonces? Descendientes de Abraham. Somos la simiente de Abraham por causa de Cristo. Veamos entonces, hermanos, algunos pasajes del Nuevo Testamento donde en virtud de que somos unidos a Cristo, que es el verdadero Israel, la iglesia puede considerarse ahora el verdadero Israel. Vamos a ver varios textos. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 11 al 19. Dice el texto, por tanto, recuerden, Pablo hablando a los gentiles, que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Recuerde que en ese tiempo los gentiles, los que no son judíos, ustedes estaban separados ¿de quién? De Cristo. Y ahora miren lo que dice Pablo. Ustedes estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa. Sigue diciendo, y sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, ustedes tenían ese problema. Estaban separados de Cristo, no eran ciudadanos de Israel. Y hermanos, ¿qué pasa a decir Pablo ahora? Pablo pasa a decir ahora que por causa de Cristo, toda aquella cosa que no teníamos, ahora la tenemos. Antes estábamos separados de Cristo, pero ahora estamos con Cristo. Antes estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, pero ahora somos ¿qué? Ciudadanos de Israel. Hermano, eso es lo que se infiere del texto. Antes éramos ajenos a los pactos de la promesa, ahora somos parte beneficiario de esa promesa. Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que estaban lejos han sido hechos acercados por la sangre de Cristo. Y hermano, el versículo 14 es contundente. Y yo quiero que tú lo veas, hermano, ahí en la pantalla o en tu Biblia. Porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos, ¿qué? Pueblos. ¿Hizo cuántos pueblos? Hermano, mire. Uno. No dos. Un pueblo. O sea, habían antes dos pueblos, está diciendo Pablo. Los judíos y los que no eran judíos, los gentiles. De ambos pueblos hizo uno solo. Sigue diciendo, versículo 15, poniendo fin a la enemistad en su carne, a la ley de mandamiento expresado en sus ordenanzas para crear en él mismo, de los dos, un solo hombre. O sea, ahora Pablo hace la figura de Israel, los judíos gentiles como si fueran dos hombres distintos. Eso era en el antiguo pacto, pero ahora en el nuevo pacto, él hizo de los dos hizo un solo hombre. Es una forma figurada de hablar. Y sigue diciendo, puede seguir al siguiente slide, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo. No dos, hermanos, en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Y vamos a versículo 18, dice, porque por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos también entrada al Padre en un mismo espíritu. Y ahora, miren lo que dice Pablo, hermanos. Así pues,
ya no son extraños ni extranjeros. ¿Cómo así extranjeros? Hermano, ¿qué dijo Pablo al principio? Que estamos excluidos de la ciudadanía de Israel. Si usted va a un país del cual usted no es ciudadano, ¿qué es usted? Usted es un extranjero. Pero ¿qué pasa cuando le dan la ciudadanía? Cuando le dan la ciudadanía, ya usted no deja de ser extranjero. Ya, si usted está aquí, era extranjero y le dan lo legalizan su estatus, ya usted es dominicano. ¿Y qué está diciendo Pablo? Que los gentiles antes éramos extranjeros, o sea, no teníamos la ciudadanía de Israel. Ahora somos israelitas. Ahora somos judíos. Claro, hermano, no vaya a Israel diciendo eso, a Palestina ahora. Pablo está diciendo, no, pero lo que pasa es que ahora es algo espiritual. Y nosotros, los gentiles, ya no somos extranjeros. Somos parte del verdadero Israel. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermano, para mí el texto solo es texto contundente. Pero yo quiero que veamos, hermanos, otros pasajes. Perdón, comentando este pasaje que acabo de leer, dice Gruden lo siguiente, teólogo. El pasaje entero habla fuertemente de la unidad de los creyentes, judíos y gentiles, en un cuerpo en Cristo, y no da indicación alguna de ninguna distinción de que el pueblo judío será salvo aparte de la inclusión en el solo cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia incorpora en sí misma a todo el verdadero pueblo de Dios, hermano. Repito, la iglesia incorpora en sí misma a todo el verdadero pueblo de Dios. Y casi todos los títulos que se usan en referencia al pueblo de Dios en el Antiguo Pacto se aplican en un lugar u otro a la iglesia del Nuevo Testamento. Esto, junto a muchos otros pasajes, nos dan la seguridad de que la iglesia ha llegado a ser ahora el verdadero Israel de Dios y recibirá todas las bendiciones que en el Antiguo Testamento fueron prometidas a Israel. O sea que, hermanos, eso con respecto a ese texto de Efesios, pero yo quiero buscar otros textos más, hermanos. Romanos capítulo 4, versículos 9 al 12. Dice Pablo aquí, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos, es decir, para los gentiles? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No, oigan la lógica de Pablo. Abraham le fue dada esa bendición cuando todavía era incircunciso. Y eso tiene un impacto, sí, versículo 11, el siguiente slide. Dice ahora, Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. Hermano, ¿de quién está hablando ahí? De los gentiles. Cuando se habla de la circuncisión es en el aspecto espiritual, en lo que hacía una persona judía o no. ¿Y qué está diciendo? Los que no son circuncidados, los gentiles, dice, Abraham es su padre. Hermano, Abraham es nuestro papá. Es lo que está diciendo Pablo. Pero también, dice, recibió después la señal de la circuncisión para ser padre también de los que han sido circuncidados. Pero dice, no solamente, versículo 12, por haber sido circuncidados, sino si siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Es decir, también Abraham es padre de los judíos, pero si creen en Cristo. Pero recuerden eso que le dijo Cristo cuando ellos le dijeron, Abraham tenemos por padre. ¿Y qué le dijo Cristo? Ustedes son de vuestro padre el diablo. no, de Abraham no, ustedes son del diablo que son. Porque para ser padre, hijo de Abraham, hay que creer en Cristo. Hermano, este texto dice que Abraham es padre en el sentido más completo espiritual, tanto de judíos como de gentiles que creen en Cristo. En ese sentido, los judíos incrédulos no son hijos de Abraham. Otro texto más, Romanos capítulo 9, versículo 6. Dice Pablo, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. O sea, cuando Pablo plantea, pero vean que hubo una promesa a Israel y sin embargo Israel se perdió, Israel fue desechado. Porque ahora está la iglesia, pero dice Pablo, no, pero es que no es que la palabra de Dios falló, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Oh, ¿cómo? Ni todos los hijos, el siguiente, ok, sí, ahí mismo. Ni son todos hijos por ser descendiente de Abraham. Aunque tú seas físicamente descendiente de Abraham, a la larga, eso para Dios es como si no fuera descendiente, sino que por Isaac será llamado tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son considerados como descendientes. Hermanos,
como decíamos, ¿quiénes participan de esa promesa? Los creyentes, tanto judíos como gentiles que han creído en Cristo. Éramos ajenos a los pactos de la promesa, pero ahora somos incluidos en esa promesa. No es que la palabra de Dios ha fallado con Israel, es que aún dentro de la nación de Israel había un verdadero Israel, los judíos que creyeron, y a esos judíos que creyeron, Dios le incluyó a los gentiles que creyeron como parte del pueblo de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 9, versículo 23. Hermano, miren este texto, qué contundente. Dice, Dios lo hizo para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para su gloria. ¿Quiénes son esos vasos de gloria? Versículo 24. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, y Pablo lo está aplicando ahí a los gentiles, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que donde se le dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hermanos, ese texto contundente está diciendo, Dios llamó, hizo hacer gloria a quienes llamó dentro de los judíos, o sea, no a todos, sino a los que llamó dentro de los judíos, y a los gentiles, no a todos, sino a los que llamó dentro de los gentiles. Pero para probar el punto a los gentiles, cita el texto, o sea, para decir, a los que no eran mi pueblo, yo le llamaré pueblo mío, porque nosotros gentiles somos parte de ese pueblo de Dios. Ustedes, y como dice, donde se les dijo, no son mi pueblo, ahora serán llamados hijos del Dios viviente, serán parte de mi pueblo. Por eso también dice en Romanos 2:28, en el siguiente slide, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. O sea, no es la circuncisión que se le practicaba a los varones israelitas cuando nacían. Es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Hermano, ¿cuál es el problema entonces que tienen muchos creyentes con decir que la iglesia es el Israel de Dios? Que la iglesia es el Israel espiritual, que nosotros somos el verdadero Israel. Hermanos, para mí esos textos son contundentes, son claros al respecto. Bien, hermanos, algunos dirán, wow, pero ya hemos visto muchas cosas. No, hermano, me falta ahora el pasaje más largo de todos. Y creo que vamos a tiempo con respecto al tema, que es Romanos capítulo 11, versículos 1 al 32. Hermanos, aquí hay alguna pregunta puntual al respecto, porque el resto de esta clase de lo que me queda, yo quiero concentrarme en Romanos 11, pero alguna pregunta puntual al respecto de lo que hemos dicho hasta ahora. Algo que no se haya entendido, tal vez. Bien. Si no hay ninguna pregunta puntual, tal vez fue que lo agarré de sorpresa, ¿verdad? Con decirle que iba a hacer una pregunta. Pero yo asumo, hermano, que si usted no levanta la mano, yo sí le puedo hacer una pregunta a cualquiera y de seguro que me va a responder 100% la respuesta correcta. Bien, hermano, si no hay ninguna pregunta al respecto, entonces yo quiero concentrarme ahora en el texto de Romanos capítulo 11, que es el texto, hermano, que se debate más cuando hablamos de estos temas. En este pasaje, hermano, Pablo explica acerca de los tratos redentores de Dios para con los judíos y los gentiles a lo largo de la historia redentora hasta la segunda venida. Y hermano, este es el tema, no nos perdamos. Los tratos redentores de Dios para con los judíos y los gentiles a lo largo de la historia redentora hasta la segunda venida. Y yo quiero, hermano, que todos abran sus Biblias. Yo sé que pueden seguirlo ahí, pero si pueden, abran, hermano, para que ustedes lo vean en el pasaje ahí. Y veamos, yo no lo voy a ver, obviamente, cada versículo, pero quiero ver la mayoría de los versículos posiblemente, para explicar una serie de cosas. Hermanos, Pablo inicia este capítulo poniéndose en el lugar de un interlocutor imaginario, como lo hace muchas veces en el libro de Romanos, preguntándose si, óyeme, es verdad, Dios desechó a Israel como nación porque solo se salvaron unos pocos, pero incluyó a los gentiles. Entonces, ese interlocutor imaginario dice, pero entonces, óyeme, pero desechó Israel Dios a su pueblo, entonces, desechó a Israel. Y ahí podemos ir al siguiente slide. Dice, ¿acaso desechado Dios a su pueblo? Pablo dice, de ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. En otras palabras,
Pablo dice, Dios no ha desechado de forma definitiva a Israel porque yo mismo soy un israelita y soy cristiano. Si yo soy israelita y soy creyente, Dios no ha desechado a Israel. Por eso Pablo dice con confianza que no, Dios sigue tratando con Israel, pero aclarando que la muestra de eso es que dentro de Israel hay personas elegidas para salvación. No todos son elegidos para salvación, sino que dentro del Israel étnico hay personas elegidas para salvación. Siguiente slide. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. O sea, en esa época Elías decía, Señor, el pueblo entero se perdió, nada más quedé yo. Pero dice, ¿pero qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas a Baal. De la misma manera, ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. O sea, Dios le dijo a Elías, no, Elías, hay 7,000 hombres que se han mantenido fieles, aunque tú no te des cuenta. Entonces, yo no he desechado. ¿Por qué? Porque hay los que son, a los que yo he elegido, esos sí están permaneciendo fieles a ti. Y así como hubo, hermanos, entonces, un remanente en el antiguo pacto, que eran los verdaderos israelitas, a los que realmente se mantuvieron fieles a Dios, ahora también en este nuevo pacto hay un remanente fiel dentro del Israel étnico que fueron elegidos conforme a la gracia de Dios. De modo que en ese sentido Dios sigue tratando de manera redentora con el pueblo de Israel. Porque, en otras palabras, hermano, al día de hoy hay judíos que son creyentes. Hay judíos que creen en Cristo. Y entonces, eso es la prueba de ¿qué? De que Dios sigue tratando de manera redentora con el pueblo de Israel. Pablo entonces, hermanos, reitera esa distinción de Israel al mencionar dos grupos en el Israel étnico. Vamos a Romanos 11:7, el siguiente slide. Ahora mismo en Israel, en la época de Pablo, y sigue siendo la realidad al día de hoy, hay dos tipos de judíos en el sentido de judíos étnicos. El grupo mayoritario que son incrédulos y el minoritario que son los creyentes. Dice 11:7. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel no busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Ahora, hermanos, brincando del versículo 7 al 11, y yo quiero, hermano, que todos presten atención. Pablo pasa a hacer una afirmación que la ampliará más adelante. Y esa afirmación, presten atención, consiste en que así como la caída de Israel no ha sido total, porque hay un remanente al día de hoy, y la misma ha resultado en una gran salvación para los gentiles en gran cantidad. O sea, el hecho de que Israel se endureció, salvo un remanente, ¿qué produjo al final? Una salvación masiva de gentiles, la iglesia. ¿Cuánto ha convertido? De hecho, capítulo 2, la iglesia mayoritariamente es gentil. Así vendrá un momento en que también habrá salvación en gran cantidad dentro del Israel étnico. Romanos capítulo 11, versículo 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión, es decir, por esa dureza del pueblo judío, ha venido la salvación a los gentiles, lo que sucedió a partir de Hechos 2. Antes de Hechos 2, antes de la iglesia, ¿cuántos gentiles eran salvos en el Antiguo Testamento? Casi nadie. Ruth la Moabita, eran casos excepcionales. Pero ¿qué dice? Por esa dureza de Israel, vino entonces, claro, dentro de los planes de Dios, una salvación masiva de los gentiles, nosotros, la iglesia, para causarles celos. Pero ahora Pablo dice, y si su transgresión resultó en riqueza para el mundo, y su fracaso en riqueza para los gentiles, una salvación masiva de gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? ¿Cuánto más será su plenitud? Y hermano, yo voy a desarrollar eso un poquito más adelante. Pablo dice, la idea de tropezar para caer habla de una condición de fracaso que es irreversible. Pablo dice que esta situación no es irreversible. Ciertamente que el tropiezo de los judíos trajo salvación a los gentiles para causarles celos. Pero Pablo dice ahora que si su transgresión y fracaso fue de salvación para los gentiles, imagínense la bendición que ocurrirá cuando venga la plenitud de Israel. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si la dureza de Israel trajo bendición a los gentiles,
Imagínense la plenitud de Israel. Y cito aquí a Douglas Moo, un autor, cuando habla esa expresión, la plenitud de Israel. Él dice, Pablo estaría aquí sugiriendo que la presente derrota de Israel, la presente en el sentido de que uno ve a los judíos, la mayoría son impíos. Hermano, la mayoría de los judíos son impíos, incrédulos, y ni creen ni siquiera en el Antiguo Testamento, muchísimos de ellos. Entonces, pero dice este autor, Pablo estaría sugiriendo que la presente derrota de Israel, en la que se ha visto numéricamente reducida a un pequeño remanente, será revertida por la adición de un número mayor de verdaderos creyentes. Esta es la plenitud que la guarda Israel. Ahora bien, hermanos, el pasaje no aclara cuál será la bendición mayor que sucederá cuando ocurra la plenitud de Israel. Pero el versículo 15, en el siguiente slide, puede ponerlo, lo clarifica un poco mejor. Dice Pablo, porque si el excluirlo a ellos, es decir, a los judíos, resultó en la reconciliación del mundo, es decir, que de repente hay mucha gente del mundo creyente, dominicano, chino, americano, de todas las nacionalidades. Si el excluirlo a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión o su readmisión si no vida entre los muertos? Aquí, hermanos, hay un contraste entre ser excluidos y ser admitidos. Así como los judíos fueron excluidos como grupo, cuando fueron admitidos los gentiles de forma universal, así llegará un momento en que los judíos serán nuevamente admitidos de forma numerosa y el resultado será vida entre los muertos, refiriéndose casi con toda seguridad a la resurrección final de los justos. De modo que en el siguiente slide podemos ver que el orden es más o menos así. Israel, hermanos, fue rechazado de forma general cuando vino Cristo, ¿verdad? Y ya vino la iglesia, viene la iglesia. Israel es rechazado de forma general y los gentiles entran, son admitidos de una manera masiva. Pero luego Israel será de nuevo admitido de forma masiva y eso traerá una mayor bendición. Como dice Thomas Schreiner, la resurrección física de los muertos y el clímax de la historia son lo que casi seguro se tiene en mente aquí. Pablo entonces, hermanos, pasa a explicar dos metáforas en Romanos 11:16. Dice, y si el primer pedazo de masa es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también son las dos ramas. Pero Pablo entonces, puede ir al siguiente slide, Pedro, decide mantenerse en la segunda ilustración. Y hermanos, aquí yo quiero de verdad que presten mucha atención. Digo, yo quiero que presten atención a toda la clase, ¿verdad? Pero hermanos, esto es la palabra de Dios, de modo que vale la pena esforzar nuestras mentes y nuestras neuronas por el Señor. Pablo se mantiene en la segunda ilustración, hablando de las ramas, es decir, que está hablando de un árbol, para explicar a los auditorios gentil el trato de Dios con su pueblo a través de un árbol, tanto en el antiguo como en el nuevo pacto. Ese árbol, hermanos, tenía en el antiguo pacto dos tipos de ramas. Era un árbol de olivo y dice que había dos tipos de ramas. Ramas que se pueden decir ramas creyentes, ramas incrédulas, que es refiriéndose a judíos creyentes y judíos incrédulos. Miren el slide ahí. O sea, ese árbol representa el pueblo de Dios en el antiguo pacto. Y ustedes ven que tiene muchas ramas. Pablo dice, hay dos tipos de ramas, aunque usted no la note ahí. Ramas que representan a judíos creyentes y ramas que representan a judíos incrédulos. Es decir, que en el pueblo de Israel del antiguo pacto habían algunos pocos creyentes, pero la mayoría eran inconversos. Lo dice Pablo, el autor de los Hebreos, en Hebreos 4. Dice que de la mayoría de los judíos no se agradó el Señor. O sea que tú podías ser parte del pueblo de Dios y no necesariamente ser creyente, porque era algo más físico en ese sentido. Había un verdadero pueblo, un verdadero Israel, como ya lo vimos en algunos textos, pero era en la minoría. Pero entonces, voy al siguiente slide, al llegar al nuevo pacto, hermanos, oigan esto, no fue que Dios puso otro árbol paralelo. El mismo árbol, Pablo dice que se le eliminaron las ramas naturales que representaban a los judíos incrédulos. Es decir, esas ramas se sacaron, los judíos incrédulos, y se le injertaron ramas de un olivo silvestre. O sea, ramas que no pertenecían a ese árbol, pero se cogió y se pegaron ahí en ese árbol, que son los gentiles que profesan haber creído en Cristo y que pasan ahora a ser incluidos en el pueblo de Dios. Romanos 11:17. Porque si alguna de las ramas fueron desgajadas, los judíos incrédulos, hablando de lo que pasó, ¿verdad?, en el nuevo pacto, que ya no eran parte del pueblo de Dios,
y tú, siendo un olivo silvestre, hablando de los gentiles, fuiste injertado en ella, entre ellas, y fuiste hecho participante con ella de la rica savia de la raíz del olivo. O sea, hermanos, y puedes hacer, miren ahí la gráfica. Hermanos, estamos en el mismo árbol. Ahora, ese mismo árbol, Dios quitó las ramas que no eran creyentes y dejó las ramas que no eran creyentes, es decir, los judíos incrédulos, y solamente dejó a los judíos creyentes, pero introdujo otras ramas, que lamento que no se note tanto ahí, pero esa es la señal ahí, que son olivos silvestres, en el mismo árbol. Y ese ahora es el pueblo de Dios del nuevo pacto, compuesto, ¿por qué? Por judíos creyentes y gentiles creyentes. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios estaba compuesto por judíos creyentes e incrédulos. En el nuevo pacto, Nuevo Testamento, el mismo árbol, el mismo pueblo de Dios, ahora está compuesto de judíos creyentes y gentiles creyentes, porque nosotros hemos sido unidos a ese árbol. Siguiente slide. Yo veo que Lucila está haciendo así con la cabeza, eso me quiere decir que se está, voy a asumir que, porque no veo a todo el mundo, pero eso me asume que se está entendiendo. El siguiente slide. No es, hermanos, que Dios tenga dos pueblos propios, paralelos, quise decir más bien, sobre los cuales está realizando dos programas redentores paralelos, Israel y la iglesia. Pablo habla de un solo árbol en la ilustración. Dios tiene una sola esposa, hablando en términos, ¿verdad?, de la ilustración de la esposa del Cordero. Pero dentro de ese pueblo, que es la iglesia, hay dos grupos, los judíos creyentes, que ahora son minoría, y los gentiles creyentes, que ahora son mayoría. Siguiente slide. Sin embargo, en Romanos 11:23, Pablo dice lo siguiente. Siguiente slide. Y también ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, hablando de los judíos que son incrédulos ahora. ¿Qué pasa si un judío incrédulo se convierte? O será de nuevo injertado en ese árbol, pues poderoso es Dios para injertarlo de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es naturaleza fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Siguiente slide. O sea, la lógica de Pablo es, si Dios salvó e integró a personas que eran gentiles, que no tenían que ver con ese árbol, ¿cuánto más si un judío se convierte? Es como coger esa rama que quito y volverla a poner. Esa es la idea. Y dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en nuestra propia opinión. Hermanos, y aquí yo brinqué sin querer algo que debí poner aquí. Y es que en este punto, Pablo pasa a revelar de forma más específica algo que ya había mencionado antes. Y puede ir al siguiente slide. Está en Romanos 11:25, segunda parte. Pablo dice, yo voy a decir un misterio. ¿Cuál es ese misterio que Pablo va a revelar? Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Por qué es parcial? Porque hay algunos pocos judíos que son creyentes. No es total, es parcial, pero dice, es un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y así todo Israel será salvo. Ahí yo lo dice, es un endurecimiento parcial porque aunque muchos judíos actualmente no creen en Cristo, algunos sí. La expresión, siguiente slide, plenitud de los gentiles, parece referirse, hermanos, cuando se complete el número de los gentiles que han de ser salvos. Eso es lo que parece ser, ¿verdad? Lo que la mayoría de los comentaristas entienden. De modo, hermanos, que cuando entre, hermanos, y esta es mi opinión particular, hermanos, yo no con eso, aún dentro de la postura reformada, no todos los reformados lo explican de esa manera, pero yo estoy explicando lo que personalmente yo veo en la escritura, de modo que cuando entre esa plenitud de los gentiles, es decir, que sean salvos todos los gentiles elegidos, todo Israel también será salvo, es decir, se le quitará ese endurecimiento parcial a Israel y ocurrirá entonces una manifestación abundante de la gracia salvadora de Dios en el Israel étnicos para ser injertados de nuevo en ese árbol que es el pueblo de Dios del nuevo pacto, la iglesia. O sea, no es que va a haber, Dios va a hacer una obra en Israel y va a ser separado de la iglesia. No. Es que va a haber, de nuevo, así como hubo un avivamiento entre los gentiles por la dureza de Israel, así va a haber un avivamiento entre los israelitas. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Que van a ser unidos a la iglesia.
Porque hay un solo pueblo, es un solo árbol. Entonces, que va a estar compuesto por judíos y gentiles. Por eso que cuando dice Romanos 11, y así todo Israel será salvo, hermanos, esa palabra y así puede ser traducida de varias maneras. Y ahí me inclino más, como lo traduce la Reina Valera, donde dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. O sea, como consecuencia de esa plenitud de los gentiles, entonces ocurrirá también esa salvación de Israel. Dice al respecto Douglas Moo, es necesario esperar algo más, y este más parece querer decir Pablo que es una conversión a gran escala del pueblo judío al final de esta era. El sentido comunitario de todo Israel hace que sea imposible calcular el porcentaje real que será salvo de entre los judíos que iban en ese momento. Pero el contraste entre el remanente y todo Israel sugiere un porcentaje significativamente mayor que el que se daba en los días de Pablo. O sea, ¿qué estamos diciendo, hermanos? Que por la dureza de Israel vino una salvación masiva de los gentiles, todos nosotros. Pero que según la lógica que yo entiendo, hermanos, en el pasaje, así hay un clima en la historia en la cual va a ocurrir una plenitud de los gentiles, y en ese contexto, esa plenitud de los gentiles, entonces vendrá una salvación masiva de Israel. Cuando dice todo Israel será salvo, no quiere decir que sean todos y absolutamente absolutamente todos los judíos étnicos. Lo que está hablando, hermano, de una salvación masiva de Israel dentro del nuevo pacto, como parte de la iglesia. Es el mismo árbol, no son dos árboles paralelos. O sea, ese es mi punto. Los versículos 28 y 29 de Romanos 11 son una especie de resumen del tema. ¿Qué dice Pablo aquí? En cuanto al evangelio, no, perdón. El autor entonces cita estos dos pasajes, es lo que está ahí. Y Romanos 1, 26, 20 y 27 dice, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Siguiente slide. Esa salvación de Israel tendrá su expresión escatológica al momento de la venida de Cristo o poco antes de la misma. No tenemos una precisión, ¿verdad? El día y la hora. Pero será una salvación en conexión con el evangelio de Cristo y del nuevo pacto. O sea, no es algo que va a pasar en la gran tribulación, hermanos, después que la iglesia sea raptada. No, eso no, Pablo no está hablando de eso aquí. Y Pablo no te está ni siquiera planteando eso, porque mi convicción, hermanos, la venida de Cristo y nuestra reunión con él, decíamos, es un mismo evento. ¿Y qué estamos diciendo? Que así como dentro de esa historia redentora, una salvación masiva de gentiles, y ha habido un remanente real que es salvo a lo largo de la historia, habrá una salvación masiva de judíos, pero en el contexto de ese mismo evangelio y de ese nuevo pacto que ocurrirá y que ocurrirá antes de la segunda venida de Cristo. Romanos 8, 28 al 29 es como una especie de resumen del tema. Dice Pablo, hablando de Israel étnico, en cuanto al evangelio, ellos son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Ahora, hermanos, los judíos en general son enemigos en relación al evangelio, pero por causa de las promesas hechas a los patriarcas, es decir, Abraham, Isaac y Jacob, habrá también una salvación masiva de dichos judíos como muestra también de ese amor electivo de Dios. Los dones que han recibido, que Pablo había mencionado anteriormente, siguen perteneciéndoles a ellos, y el llamado eficaz divino garantizará que ellos respondan positivamente al mensaje de salvación. Como dice Romanos 11, versículo 30, Pablo entonces de una manera magistral resume este capítulo diciendo lo siguiente: pues así como vosotros, hablando de los gentiles, en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se nos ha mostrado misericordia a los gentiles por causa o por razón de la desobediencia de los judíos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, es decir, a nosotros los gentiles, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios encerró a todos en desobediencia para al final mostrar misericordia a todos. O sea, es como está el clima, hermano, diciendo, miren, ustedes están viendo esto, fue uno para otro, uno en sustitución al otro, pero al final Dios a todos encerró en desobediencia
para que en algún momento dado Dios muestre una misericordia masiva hacia todos, tanto gentiles como judíos. Nosotros los gentiles, siguiente slide, antes de venir a Cristo, hermanos, cuando estábamos bajo la ley, éramos desobedientes a Dios. Pero ahora en Cristo se nos ha mostrado una misericordia especial y abundante por causa de la desobediencia de los judíos. Pero ahora, por esa misma misericordia que se nos ha mostrado a nosotros, los gentiles, ahora, estos judíos que todavía son desobedientes, a ellos les será mostrada misericordia. Esto no significa, reitero, que todos los judíos se salvarán, pero parece que habrá algo abundante y sorprendente. Y por eso Pablo termina diciendo que a todos se encerró en desobediencia para entonces mostrar una gran misericordia a todos, tanto judíos como gentiles. Y termino con esta cita, hermanos, de Romanos 11 de Thomas Schreiner. Hermanos, la conclusión para mí de Schreiner es excelente. Romanos 11, al final, ve a la iglesia como un cuerpo unificado que consiste en judíos y gentiles juntos. Y la iglesia misma debe entenderse como la verdadera y realizada Israel. Los judíos que creen se convierten en miembros de la iglesia de Jesucristo. Cuando un judío cree ahora, se hace parte de la iglesia de Jesucristo. Yo conversaba con mi hermano Dionis hace unos días, que él me decía que para algunos hermanos, cuando ellos entienden que Romanos 11 lo ven como un argumento para defender la postura dispensacionalista, sin embargo, cuando uno lee Romanos 11, hermanos, a la luz de como lo hemos visto ahora, Romanos 11, hermanos, lo que enfatiza es la unidad entre judíos y gentiles. O sea, Romanos 11 lo que más bien es todo lo contrario, lo que dice es que hay un solo pueblo y que en ese pueblo hay judíos y gentiles, que puede que ahora hayan pocos judíos y muchos gentiles, pero puede ser que en un futuro hayan ahora después muchos judíos, pero lo que se enfatiza es la unidad del pueblo de Dios, que es la iglesia. En conclusión, hermanos, la iglesia es entonces el Israel en el nuevo pacto, es el Israel de Dios, compuesto por judíos y gentiles que son parte de ese árbol en virtud de nuestra unión con Cristo. El Nuevo Testamento en ninguna parte plantea que la iglesia es un pueblo paralelo a Israel, sino que más bien es el pueblo de Dios del nuevo pacto. Miren esa gráfica, hermano. Hemos dicho mucha información, pero si usted se aprende esa gráfica, yo estoy satisfecho, aunque se le olvide muchas cosas que yo he dicho. En el antiguo pacto estaba el pueblo de Dios, que era el Israel terrenal, la descendencia física de Abraham. Pero ahora vemos cómo el pueblo de Dios es el Israel espiritual, que es la iglesia. ¿Y de qué está compuesta? Mírenlo abajo, de judíos creyentes y de gentiles creyentes. Entonces, esa es la conclusión. Toda obra, puede seguir el siguiente slide, toda obra de salvación que Dios tenga para con el Israel étnico, sea por los que se han ido convirtiendo durante la era evangélica, o sea porque suceda una conversión masiva justo antes de la segunda venida, ha de ser no como un grupo separado de la iglesia, sino que será parte de dicha iglesia que estará compuesta por gentiles creyentes y judíos creyentes. Yo no sé si hay un slide más allá. No hay un slide más allá. No, eso, déjalo ahí. Un segundito, hermano. Bien, hermanos, hasta aquí hemos dado mucha información. ¿Hay alguna pregunta o alguna algo que entienda que deba aclarar? Sí, Dionis, ¿quiere decir algo? Sí, Pedro, cuando tú saliste del PowerPoint, vuelvo otra vez a entrar al PowerPoint, porque hay un cuadro final que yo quería mencionar para que los hermanos lo vean. Okay. Pero te voy a dar la palabra a Dionis mientras tanto. Dionis. Sí, hermano Rafael, usted sabe que una de las preguntas que tanto dispensacionalistas como reformados tienen es en relación a la iglesia, si se le puede llamar iglesia a los creyentes del Antiguo Testamento. En la exposición suya está claro que los creyentes del Nuevo Testamento son la iglesia, y tú has hecho la distinción clara entre el Israel del Antiguo Testamento y el Israel del Nuevo Testamento. Pero, ¿cuál sería la posición de la iglesia en relación a los creyentes del Antiguo Testamento? ¿Son ellos iglesia o son ellos el pueblo de Dios? Porque entre los mismos reformados hay algunos que dicen, sí, la iglesia comenzó en Génesis 1, en Génesis 3.
Y hay otros reformados que dicen, no, la iglesia de Cristo nació en Pentecostés, pero el pueblo de Dios incluye a todos los creyentes, tanto del antiguo pacto como del nuevo. Sí, es una pregunta buena y difícil. Yo quiero decir, reconocer que yo en ese punto todavía no he llegado como, no tengo como una postura como del todo definitiva. Y estoy siendo honesto en ese sentido. Yo sé que hay algunos textos en el Antiguo Testamento que hablan de Israel como la iglesia, pero se usa como en el sentido de la asamblea reunida. De hecho, en el cuadro que yo iba a mencionar, aparecen, vamos a poner que Pedro lo ponga. Bueno, a ustedes pueden ver el cuadro ahí y ustedes ven ahí que en el punto, eso es para que ustedes vean, hermanos, como los títulos que en el Antiguo Pacto se le señalan a Israel, cómo se le señalan a la iglesia en el Nuevo Pacto. Santos, elegidos, amados, llamados. También en el punto 5 está el término iglesia. Pero entonces ahí está el debate de hasta qué punto podemos equipararlo. Y honestamente es un tema que yo no soy dogmático al respecto. Yo tiendo tal vez a pensar que, aunque en el Antiguo Testamento se usa el término iglesia, hay una, puede quitarlo ya, Pedro, hay como un énfasis que se da en la Biblia del tema del nuevo pacto, como algo especial, como algo definitivo, como algo trascendental, y la iglesia es lo que se desarrolla, ¿verdad? Lo que nace en ese contexto del nuevo pacto. Y por eso yo tiendo tal vez a ver más, entonces el inicio de la iglesia bajo esa característica, tal vez en Pentecostés. Pero de verdad y cuando lo explico, prefiero explicarlo de esa manera. Prefiero evitar el debate de si llamarlo o no llamar iglesia, decir, bueno, por lo menos podemos con claridad decir que hay algo especial y único en el nuevo pacto, tanto en esa profecía del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y es la iglesia la que nace entonces en ese nuevo pacto, compuesto por judíos creyentes y gentiles creyentes.